¿Alemania es un mal país para emprender? Esa es una buena pregunta, Luardo, y es totalmente falso. Lo que pasa es que la mayoría de latinos le hacen la pregunta a la persona que no está correcta para ese tema, que es a un alemán común que tal vez no ha emprendido. Si comparamos a Alemania como país para emprender con otros países como México, en donde el SAT te pisa los talones, o le preguntamos a un español donde tienes que pagar una cuota de autónomo. Alemania es un país en donde puedes comenzar de forma sencilla y de manera económica. Leonardo Deutsch, asesor empresarial y fiscal en Alemania, llegó desde Venezuela sin nada y hoy asesora a cientos de hispanohablantes a montar empresas legales con ventajas fiscales y todo desde cero. Y en este episodio vamos a explorar cómo tú también puedes hacerlo. Hablamos de la forma legal que más te conviene para emprender Alemania, las ventajas fiscales que nadie te cuenta y cómo aprovechar los subsidios del Estado incluso si estás desempleado. El latino siempre quiere mejorarse, siempre quiere emprender y siempre quiere darse a conocer y resaltar. El alemán no. El alemán se conforma con su salario mensual, sus 160 horas al mes, su trabajo a tiempo completo y su contrato indefinido y se queda siempre en su zona de confort. Pero es muy puntual, es muy estructurado. Yo mezclaría el ser latino con la estructura alemana. ¿Y qué cosas debemos de tener en cuenta para emprender en este país? Antes de continuar con el episodio, si nos estás viendo desde YouTube, no olvides suscribirte. No tienes idea cuánto nos ayuda a que el podcast siga creciendo. Además, eso nos ayuda también a conseguir más invitados, tener más patrocinadores y seguir creciendo esta comunidad. Ahora sí, sin más vueltas, comenzamos con el episodio. Leonardo, Alemania tiene la fama de que es muy difícil emprender, de que hay mucha burocracia, de que el tema de los impuestos y que en realidad es, cuando le preguntas a cualquier persona, a cualquier alemán, siempre te va a decir, no, aquí es muy difícil, aquí no te conviene. ¿Es cierto o falso? ¿Alemania es un mal país para emprender? Esa es una buena pregunta, Luardo, y es totalmente falso. Lo que pasa es que la mayoría de latinos le hacen la pregunta a la persona que no está correcta para ese tema, que es a un alemán común que tal vez no ha emprendido. Al alemán le gusta quedarse en su forma de confort. Entonces, si tú le preguntas algo que se vaya de esa zona de confort, te va a decir, es su compliziert. Es muy complicado, no entiendo de eso. Entonces, si comparamos a Alemania como país para emprender con otros países como México, en donde el SAT, cuando lo haces de forma legal y de forma formal, te pisa los talones y es bastante fuerte, o le preguntamos a un español que quiere emprender en España, donde tienes que pagar una cuota de autónomo, donde ni siquiera has facturado, entonces ya tienes un gasto directamente. A él se le va a hacer más complicado. Entonces Alemania es un país en donde puedes comenzar de forma sencilla, sin mucho proceso burocrático como muchos creen, y de manera económica, sin tener que pagar cuota de autónomo, sin tener que estar estresado en tener un gasto fijo o en fracasar y que después por fracasar también, ¡pum!, te castiguen. Claro. Entonces, a comparación de estos países, Alemania es muchísimo más fácil. Empecemos por cómo elegir la estructura legal para tu empresa. Porque dependiendo de lo que queremos hacer, ya sea como autónomo o como empresa, debemos de elegir una estructura legal para nuestra empresa. ¿Cuáles son esas estructuras legales que existen y cuál debo elegir? Exactamente, Eduardo. Eso es una muy buena pregunta y con eso hay que hacerse primero la pregunta, ¿qué es el servicio que quiero ofrecer? ¿Cuánto capital tengo? ¿Y tiene este servicio algún tipo de riesgo? Si la pregunta es si la respuesta es que no, tengo un servicio que no tiene mucho riesgo, no necesito mucho capital y no es algo complicado, entonces yo siempre lo recomiendo es darse de alta primeramente como un Einzelunternehmen, como una empresa unipersonal. Esto en el primer plan. Entonces, si soy diseñador gráfico, si soy desarrollador web, si tengo una agencia de marketing o cualquier tipo de emprendimiento que de verdad no tenga un riesgo, entonces puedo darme de alta como un Einzelunternehmen. En este caso, claramente el Einzelunternehmen, yo soy responsable con mi patrimonio de forma privada, pero bueno,
qué tanto daño puedes causar con tu agencia de marketing para que tu patrimonio privado se vea afectado. Entonces, cuando tengo algo sencillo, que no tengo mucho riesgo y no voy a tomar deudas con la empresa, siempre siempre darse de alta como Einzelunternehmen, que es barato, que si tengo que cerrarlo porque no me fue muy bien, no me va a costar muchísimo dinero y ya está. Entonces luego tenemos el segundo caso, que es el Freiberufler, ¿no? Freelancer. El Freiberufler aquí en Alemania se divide con una línea bastante delgada de lo que es el Einzelunternehmen. Aquí la diferencia es un proceso burocrático más. Entonces, ¿cuándo soy Freiberufler? ¿Cuándo soy freelancer? Soy Freiberufler cuando necesito una formación académica para poder ofrecer este servicio. Los casos típicos de Freiberufler: arquitectos, ingenieros, doctores, asesores fiscales, dentistas, todas estas profesiones que tienen un rango académico relativamente Ok. elevado son Freiberufler. Entonces, ellos no se hacen el mismo registro que como el Einzelunternehmen, que a eso vamos ahora. Luego tenemos las otras empresas, que son empresas de capital. Hay dos opciones. La primera opción es darnos de alta con una UG, que si la comparamos con otras formas legales internacionales sería como una limited, ¿no? Es una empresa de capital que protege nuestro patrimonio privado, que tiene una responsabilidad limitada y que la podemos crear con €1. Para empresas de tecnología siempre lo recomiendo, que quieren ser un poco más formales, que tienen otros socios y quieren tener una forma legal un poco más seria. Ahora, luego tenemos la GmbH. La GmbH ya es una sociedad limitada que es bastante reconocida aquí en Alemania, porque para crearla necesitas un capital limitado de 25.000 euros. Puedes crearla ya con 12.500 euros, pero en principio el capital limitado de la empresa siempre van a ser 25.000 euros. Normalmente siempre usamos una GmbH cuando tenemos una empresa o una actividad de alto riesgo. Lo más típico, empresas de construcción. Las empresas de construcción tienen trabajadores que si se caen y se revientan la espalda o la pierna, tienen un problema bastante grande. Si van y le prestan un servicio a otra empresa y hacen un daño en la estructura del edificio, pues tienen un problema bastante grande. Y claramente allí hay que proteger el patrimonio privado. Entonces, las empresas de alto riesgo se dan de alta con una UG o con una GmbH, porque siempre buscan tener el patrimonio privado del societario, de la persona mayoritaria de la sociedad protegido. Entonces, estas son las dos diferencias, ¿no? ¿Qué es lo que quiero hacer y cuál es el riesgo que voy a tener con mi empresa? Entonces, partiendo de esta idea, allí escogemos la forma legal. Entonces, por ejemplo, muchos de los que vienen acá a Alemania, hay unos que vienen quizás como empleados, entonces tienen un trabajo y tal vez quieren emprender poco a poco algo. En ese caso, les convendría ser Kleinunternehmer, a la vez que son empleados, por ejemplo. Exactamente. Vamos a explicar ya, Eduardo, la forma legal o la opción que tenemos de darnos de alta primero como Einzelunternehmen, luego como Freiberufler y luego como UG. Entonces, lo que comentamos anteriormente, ¿no? Si yo soy una persona que tiene un empleo, quiero hacer algo pequeño o algo que no tiene mucho riesgo, que quiero ver cómo me va, nos damos de alta con un Einzelunternehmen. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Paso 1. Saber qué es el servicio que quiero ofrecer, hacerme un plan de negocio para mí mismo, para saber qué es lo que quiero lograr con esta empresa. Ya después de tener esto claro, vamos al paso 2. Depende de cada ayuntamiento, de cada ciudad, podemos hacer el registro del Einzelunternehmen a través de un portal online o llenando un formulario que no es complicado, que se le llama Gewerbeanmeldung. Entonces, al rellenar este formulario poniendo nuestros datos, qué es la actividad que queremos ofrecer, etcétera, etcétera, lo enviamos al ayuntamiento de la ciudad en la jurisdicción que tengamos y allí esperamos hasta que nos llegue el registro del ayuntamiento, ¿no? El Gewerbeanmeldung ya con los sellos del ayuntamiento. Depende de cada ciudad, es lo que tarda. Berlín es rápido. Berlín 1, 2 semanas, 3 semanas es lo máximo que he tenido y ya tenemos ese registro y somos oficialmente una empresa.
En otras ciudades como München he tenido casos de que se ha tardado hasta 2 meses en llegar ¿En al serio? registro de empresa. Wow. Sí. Entonces, depende de la ciudad, depende del tiempo. Algo sano es decir, mira, de 2 a 3 meses me va a tardar darme de alta como Einzelunternehmen. Entonces, luego de tener este registro en mano, vamos al siguiente paso. Vamos a la agencia de impuestos. Esto se hace de forma online a través del portal del Elster y allí tenemos que llenar algo que se llama el Fragenbogen zur steuerliche Erfassung. Es un formulario fiscal en donde rellenamos nuestros datos y allí damos de alta a la empresa. Importante, no es el banco la agencia de impuestos. No sean tan optimistas con la facturación que pueden hacer porque después pueden tener un problema. Entonces, mejor ser pesimista, decir que vamos a facturar un poco. Es cierto. Viene una pregunta de cuánto esperas ganar ese año, ¿no? Exactamente. Ellos quieren saber con esa pregunta si ya desde ese momento te piden el impuesto aproximado que puedas tener con la facturación que estás diciendo allí. Entonces, si tú vas allí y dices, voy a facturar 100.000 euros y voy a tener 50.000 de ganancia, te van a decir, bravo, qué bueno, ya veme pagando entonces de manera trimestral el impuesto correspondiente a esa ganancia que vas a tener. Entonces allí lo mejor es ser pesimista y ya al año siguiente, al hacer la declaración de impuestos, si de verdad hemos facturado bien y hemos tenido una buena ganancia, en ese momento se hace la declaración y se pagan los impuestos correspondientes. Puedes decir, solo pretendo ganar 1.000 euros en ese año. ¿O Exactamente. se puede decir cero? No, no se puede decir cero. Claro, tiene que estar un poco en la realidad. Si nosotros ya vamos a estar claros de que vamos a facturar mucho, pues bueno, no decir esa suma que ya sabemos, sino un poco menos. Si no tenemos ninguna idea, pues puedes decir 1.000 euros el primer año, el siguiente 2.000 y ya después, dependiendo de cómo te va, allí se va viendo. Entonces, en ese formulario tienes la opción de oro. Entonces, hay algo que existe en Alemania que no existe en países como España, que es la regla de pequeña empresa, el Kleinunternehmerregelung. Entonces, en ese formulario tienes la opción de escoger facturar con IVA, si aproxima a facturar el primer año más de 25.000 euros, o escoger facturar sin IVA, quiere decir ser Kleinunternehmer, y esto pasa cuando aproxima a facturar menos de 25.000 euros y al año siguiente no más de 100.000 euros. La regla la cambiaron el 1 de enero de este año. Entonces, si quieres ser ¿El segundo año hasta cuánto? hasta 100.000. Ah, ok. Exactamente. Esta regla la cambiaron el 1 de enero de este año, lo hicieron más UE conforme. A España la han sancionado porque no ha implementado, no tiene ninguna exención para pymes, ¿no? Para empresas pequeñas y medianas. Y hasta el día de hoy tampoco lo han implementado. No sabemos. Ok. Sí, tienen ese problema. Entonces en Alemania, si tú aproximas a facturar menos de 25.000 el primer año y al año siguiente no más de 100.000, puedes estar exento de cobrar IVA en tus facturas y haces tu factura bruto igual neto, ¿no? 100 euros cobras, 100 euros te llegan a tu cuenta de banco y 100 euros que son para ti. Ahora, muy importante, que seas pequeña empresa no significa de que no pagas impuestos. Estás exento de IVA, pero no estás exento del IRPF, ¿no? Del impuesto salarial. Entonces, estás exento del impuesto salarial en Alemania cuando tu facturación no sobrepasa los 12.000 euros netos. Ahora, si ya tienes un empleo, ya esa regla de 12.000 euros netos te sobrepasaste, ¿no? Entonces allí habría que ver tu carga fiscal de forma privada para más o menos ver los impuestos que tengas que pagar por esa ganancia. Ok, entonces eso sería cuando eres empleado, bueno, tienes el Kleinunternehmer, se suman los dos y terminas pagando impuesto, pero si eres una persona que llegó aquí, por ejemplo, si llegaste con reunificación familiar y en lo que estás tratando de aprender el idioma y todavía encontrar un trabajo, en lugar de eso decides hacer tu emprendimiento y ganas menos de 12.000 al año, no estarías pagando, digamos, impuesto por los ingresos. Exactamente, exactamente. Si no tienes ningún tipo de empleo y el único ingreso que tienes es tu emprendimiento, entonces tienes tu monto libre de impuestos, Grundfreibetrag, de hasta 12.000 euros con 42 netos, algo así. Y todo lo que tú ganes por debajo de eso es libre de impuestos. Y a partir del primer euro comienza la carga fiscal del 14% de manera progresiva hasta el 42% y 45% en algunos casos. Entonces, lo sano siempre es decir, si ya te sobrepasa, siempre guardar
un 30% de la ganancia a una cuenta aparte, debajo del colchón, donde ustedes quieran, pero separar ese dinero para los impuestos que puedas pagar de IRPF. Entonces, esto es algo importante que siempre recomiendo a los emprendedores cuando se quieren dar de alta. Ya veo. Y lo del IVA, porque quizás hay muchos que no están muy familiarizados, quizás no han emprendido en sus países y ahora quieren emprender acá. El problema del IVA es de que cuando cobras el IVA, ese dinero que cobraste de IVA lo tienes que guardar porque trimestralmente lo tienes que pagar al, al Finanzamt, ¿no? Mucha gente puede irse, cobro 100 euros más IVA, no sé, 120 y piensan que ganaron 120 y en realidad no, solo les corresponde 100 y los 20 los tienen que pagar al Finanzamt. Exactamente, esa es la diferencia, ¿no? Si eres pequeña empresa, bueno, este problema no lo tienes, que te quitas un proceso burocrático más de estar registrando IVA de manera trimestral o mensual, depende de la facturación. Y directamente estás tranquilo con eso, ¿no? Solo tienes que hacer tu declaración de impuestos anual cuando se acabe el año. Ahora, la ventaja de facturar con IVA es que al mismo tiempo te lo puedes recuperar de facturas compradas. Ahora, si tienes un emprendimiento el cual tiene mucha compra, por ejemplo, un restaurante, Ya. entonces a lo mejor vale la pena ya comenzar a cobrar IVA porque te puedes recuperar el IVA de facturas compradas. Entonces, esto no lo puedes hacer claramente como pequeña empresa porque no cobras IVA, al mismo tiempo no te lo puedes recuperar. Claro. Allí hay que ver un poco, hay que sentarse con la persona y ver el caso exactamente, porque bueno, al final siempre facturamos más de lo que compramos. Entonces allí sí te puedes quedar tú el IVA porque eres pequeña empresa, tienes una ventaja, ¿no? Una ventaja bastante atractiva a diferencia de tu competencia tal vez. Claro, y estarías comprando las cosas, digamos, a un 19% de descuento, como quien dice. Se podría decir, exactamente, se podría decir. ¿Estás pensando en emprender en Alemania, pero no sabes cómo ni tienes idea ni por dónde empezar? Te entiendo, porque la verdad es que la mayoría de personas fracasa sin siquiera lanzar, y no por falta de talento, sino porque no entienden cómo funcionan las cosas en este país. Pero eso no te va a pasar a ti. Y por eso estoy lanzando algo que me hubiera cambiado la vida hace muchos años. Cómo emprender en Alemania paso a paso. Y este es un curso hecho para hispanohablantes como tú, que quieren emprender sin perderse en el papeleo, sin errores costosos y sin depender de lo que te dice la otra gente, esa que ni siquiera ha emprendido pero quiere dar su opinión. Y no estoy solo en esto, estoy armando esto con expertos en cada área. ¿Qué vas a aprender en este curso? Bueno, ¿qué forma legal te conviene abrir? ¿Un freelancer, Gewerbe, UG, GmbH? ¿Cómo darte de alta paso a paso? O sea, con el Anmeldung y todo eso. ¿Cómo facturar legalmente sin una contabilidad que te vuelva loco? Y lo más importante, ¿cómo encontrar clientes y validar tu idea en el mercado alemán? Pero ojo, esto va a tener un cupo limitado. Así que he abierto una lista de espera para que seas de los primeros en enterarte cuando este curso abra sus inscripciones. Encuentra el enlace en la descripción. Y ahora sí, continuamos con el episodio. ¿Qué otro tipo de impuestos debe de pagar un emprendedor? Pues ya quedamos de que, bueno, está el IVA, que en muchos casos no sería el caso si están emprendiendo desde cero y empiezan con el Kleinunternehmenregelung, ¿cómo sería? El régimen de pequeño emprendedor. Sería lo que ganen arriba de 12.000 euros. Correcto. ¿Hay otro tipo de impuestos, otro tipo de cuota que deben de pagar? Ahorita estamos con los impuestos de una empresa de personas, ¿no? De una empresa unipersonal, el Einzelunternehmen o del Freiberufler. Ya la explicación de cómo darse de alta como Einzelunternehmen ya la hemos dado, ¿no? Ahora, los impuestos. Bueno, muy importante. El Freiberufler hace todo lo que comenté anteriormente para el Einzelunternehmen. La única diferencia es que no va al registro de empresas en el ayuntamiento y no registra la empresa ahí, sino que solamente se da de alta con este Fragebogen zur steuerliche Erfassung, pide su número de impuesto como Freiberufler y ya ha estado de alta. Y la otra que comentabas de que no cualquiera, ¿no? Exacto, no cualquiera puede ser Freiberufler. Hay que mirar cada caso, pero hay en la IHK, si ustedes se meten luego en internet, podemos dejar el link aquí, hay algo que se llama Katalogberufen para Freiberufler y hay un catálogo de todas las profesiones que cuentan como Freiberufler. Entonces el Freiberufler la tiene un poquito más fácil. Ahora, los impuestos. Para las personas que son pequeñas empresas, tienen el impuesto de la Einkommensteuer y aquí comienza la línea interesante que divide el Freiberufler de un Einzelunternehmen. El Freiberufler paga solamente Einkommensteuer,
Y el Einzelunternehmen paga Einkommensteuer y paga Gewerbesteuer, que el Gewerbesteuer es el impuesto comunal, ¿no? El impuesto que establece tu ciudad. Ajá. Entonces, dependiendo de la ciudad, tienes que pagar una cuota de este impuesto. A partir de 24.500 pagas Gewerbesteuer, por debajo de 24.500 no. Pero ¿cuál es el mayor error que piensan muchas personas? Que ellos creen que por pagar Gewerbesteuer y Einkommensteuer pagan más impuestos que el Freiberufler. Realmente no. Realmente el Gewerbesteuer se añade al Einkommensteuer que tienes que pagar y al final pagas exactamente lo mismo que paga el Freiberufler, a diferencia de algunas ciudades que tienen un Gewerbesteuer un poco más alto. Y ahí a lo mejor pagas 1% o 2% más de impuestos por ser Einzelunternehmen que siendo Freiberufler. Pero luego no hay otra diferencia, ¿no? Lo que quiere hacer el ayuntamiento es repartirse el dinero. Ok. Eso es lo que hacen con el Einzelunternehmen realmente. Pero no paga más impuestos el Einzelunternehmen que el Freiberufler. ¿Dónde se paga más o dónde se paga menos que Gewerbesteuer? Ahí hay un caso bastante bueno. Múnich es, por ejemplo, bastante costoso. Y luego tenemos esta ciudad que a lo mejor me puedes ayudar, donde estuvo Tesla. Ölheide, creo. Es Grünheide, exactamente. Ujú. Entonces, Grünheide es conocida por ser un paraíso fiscal dentro de Alemania, porque el Gewerbesteuer de Grünheide es bastante bajo. Ok. Entonces, esto es interesante para las empresas de capital, que ahora te lo voy a comentar. Pero luego la mayoría de ciudades tiene el mismo porcentaje, es parecido, pero Grünheide es un paraíso fiscal en Alemania para las empresas de capital. Ahora, ¿hay alguna herramienta donde, por ejemplo, que pueda ayudar a los emprendedores a llevar su contabilidad? Porque yo me imagino que si lo hacen a la vieja escuela con papeles y tus folders puede ser bastante tedioso. Me imagino que hay softwares especializados para esto. Exactamente, incluso gratuito, Eduardo. Hay un software que yo siempre, bueno, hay muchos en Alemania, pero los que yo siempre recomiendo son casi iguales. Lo único que cambia un poco la usabilidad para la forma de usarlo para el usuario es lo que cambia, pero realmente son todos iguales. Y ahí vamos al tema de las recomendaciones para emprendedores. Primeramente, tengan una cuenta aparte. No tiene que ser una cuenta de empresa. Si eres Einzelunternehmen o Freiberufler, no tienes que tener de forma obligatoria una cuenta de empresa. Puede ser una cuenta normal, de persona natural. Pero lo importante es que sea una cuenta aparte. Hay empresas que ofrecen ese servicio online que son bastante buenas. Y lo que yo siempre digo de eso es que es muy bueno tener una cuenta en donde tú sepas, aquí solamente entra lo que yo gano como empresa y sale lo que yo gano como empresa. Luego para tu asesor fiscal o para nosotros es mucho más fácil porque no está la cerveza que te tomaste con tu amigo del otro día, sino que solo están gastos e ingresos de la empresa. Y luego esta misma cuenta la puedes conectar con tu programa de contabilidad. Entonces, ¿qué programas de contabilidad hay en inglés y en alemán que son conforme a lo que establece la ley alemana para crear facturas y guardar tus facturas y todo lo que tenga que ver con tu empresa? Accountable Ujú. es buenísima y es muy fácil de usar. Se la recomiendo a empresas bastante pequeñitas, tal vez a aquellos desarrolladores web o personas que no tengan tantas facturas mensuales. Luego está Get Sorted, es muy buena también. Y luego está Lexware o Safdex. Son casi lo mismo. Lexware o Safdex se lo recomiendo ya a empresas o autónomos que sí tienen un poco más de facturación y que incluso tienen clientes en el extranjero. Ok. Porque eso es un tema importante. Si tienes clientes en el extranjero, todo lo que te comenté anteriormente necesita un paso más, que es darle clic a, a ese formulario en una parte que te dice si quieres un Umsatzsteueridentifikationsnummer. Entonces, cuando eres autónomo en Alemania y quieres hacerle facturas a otra empresa en el extranjero, en Europa, tienes que tener un Umsatzsteuer, se me va el nombre, no, un Umsatzsteueridentifikationsnummer o el VAT number en inglés. Ujú. Entonces, con este número de impuesto intracomunitario, sería el nombre en español un poco largo, le puedes hacer facturas a otras empresas en el extranjero y puedes obtener servicios de otras empresas en el extranjero, porque este servicio intracomunitario
en viceversa va libre de impuestos, o sea, vas con 0% de IVA. Entonces, si tú eres una empresa en Alemania y tú quieres ofrecer tu servicio a otra empresa en España, por ejemplo, tienes que tener ese número de identificación de europeo o el VAT number o número de identificación intracomunitario, que es un clic que le tienes que dar al formulario para darte de alta como emprendedor ante la agencia de impuestos y luego te llega a tu casa una carta donde pone DE y 9 dígitos, ¿no? Ujú. Que significa DE de Alemania y 9 dígitos que es el número de identificación. Entonces, con ese número haces una factura intracomunitaria y le envías esa factura a tu empresa de España, a la empresa que le estás ofreciendo servicio. Muy importante, libre de impuestos, porque esta empresa española tiene que ingresar la factura en su territorio español y como ya sabemos, el IVA es un impuesto de consumo y el consumo es en España. Entonces, la Unión Europea lo ha hecho tan bonito de que va libre de impuestos y la empresa española tiene que pagar el 21% por ese servicio desde Alemania. Y viceversa, una empresa española que le quiere ofrecer un servicio a una empresa alemana tiene que hacer una factura de 0% de IVA porque la empresa alemana al ingresar esa factura tiene que pagar el 19% de IVA en Alemania porque el consumo es en Alemania. Entonces la Unión Europea lo ha hecho tan bonito y lo ha hecho tan reglamentado que incluso estas cosas se hacen así. Pero ¿eso lo hace más fácil o más difícil para el emprendedor? Lo hace más fácil para la agencia de impuestos. Ah, ok. Porque imagínate la agencia de impuestos de Alemania tratar de ir cobrando a las empresas de España el IVA alemán. Entonces a esto se le llama reverse charge. Ya veo. Interesante. Ok, entonces ya quedó ese tema de, de los impuestos, también el tema de qué software podemos utilizar. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Algo muy importante que no hemos mencionado hasta ahora es el seguro médico. El seguro médico es importante y aquí vamos a dar los dos casos. Primer caso, eres autónomo y solamente tienes ingresos como autónomo. Estás obligado a tener un seguro médico, así no factures. Entonces, si tu facturación es cero, pero no tienes otro tipo de ingreso y no tienes una pareja, ¿no? Que trabaje, ¿no? No estás casado y tu pareja trabaja, entonces allí tienes que pagar un seguro médico porque no estás asegurado, como en otros casos, en el seguro de tu pareja. Tienes que tener un seguro médico público obligatorio donde vas a pagar 200, 250 euros, depende del seguro. Y ya luego, de forma progresiva, mientras vaya aumentando tu facturación, va subiendo. Hay un momento en que como autónomo ya no tiene sentido tener un seguro médico público porque, bueno, te saldría más barato tener el privado. Cuando tienes una facturación pequeña, digamos, todavía hasta 60.000 euros de ganancia, vale la pena tener el seguro médico público a partir de 60.000 euros como autónomo. Y a partir de 60.000 euros vale un poco la pena de verse el seguro médico privado porque lo mejor del seguro médico privado y además que tienes la opción como autónomo es que tienes un monto constante, ¿no? Sabes siempre que esta va a ser tu tarifa y ya. Entonces el seguro médico público como autónomo es porcentual, ¿no? Eso hay que ir viéndolo con el tiempo, pero lo más importante es que tienes que tener tu seguro médico si no tienes una pareja que a lo mejor puedas estar asegurado a través de ella. Ok, pero entonces, ok, hay cierto riesgo en el ser Freiberufler porque aún así no tengas clientes o trabajo, tienes que pagar el mínimo de tu seguro médico. Exactamente. Pero también he escuchado de que, por ejemplo, los que son artistas tienen acceso a lo que es el KSK, el Kunstlersozialkasse. Exactamente, todos los que son artistas, digamos cantantes, digamos pintores, todo lo que se reconoce como artista acá en Alemania puede estar en el KSK y el KSK de verdad que es bastante beneficioso porque es económico para comenzar. Entonces allí están protegidos con esa KSK, lo que pasa es que la KSK es un poco complicada de entrar, pero por ejemplo los artistas tienen ese beneficio de que no la tienen tan difícil con el tema del seguro médico. Ahora, ¿qué es lo mejor? Lo mejor es tal vez tener ya un trabajo a medio tiempo que te cubra esas necesidades de tener un seguro médico y tú tener de manera secundaria un emprendimiento en donde ya puedas estar viendo cómo te va y estar facturando y no tener ese estrés del seguro médico.
Por ejemplo, aunque sea en una panadería, estar Correcto. unas 6 o a 10 horas por semana, por ejemplo. Exactamente. O sea, lo más importante es ya sobrepasarse de ese monto para cotizar, ¿no? Que es sobrepasarse los 558 euros. Serían ganar unos 600 euros al mes. Ahí estarías ya cotizando y estarías pagando un seguro médico público. Eso sería lo mejor. Y ya después, con tu emprendimiento de manera secundaria, poder tener una forma legal de hacer facturas y comenzar a ofrecer tu servicio de forma legal. Eso es lo mejor. Ahora, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta? Que también muchos olvidan. Que tengas un trabajo a medio tiempo no significa de que te exenta luego de pagar al seguro médico por siempre. El seguro médico público lo ve de la siguiente forma. ¿Dónde está tu actividad principal? Si tu actividad principal está en el primer trabajo, a medio tiempo, por ejemplo, o a tiempo completo, entonces no tienes que pagar el seguro médico. Pero O sea, si, o sea, extra, digamos. exactamente, extra, correcto, correcto, extra. Pero si tu actividad secundaria como autónomo es en realidad la actividad principal, entonces te van a querer cobrar el seguro médico público de la actividad secundaria, porque obviamente la facturación de verdad estará ahí. Entonces no hay un vacío legal en el hecho de, bueno, pues voy a trabajar por 600 euros y no tengo que pagar el seguro médico como autónomo. Esta sería nada más una estrategia para empezar, para que no empieces pagando 200, 300 euros mientras tratas de conseguir clientes o no tienes un ingreso constante, ¿no? Exactamente. Si ya estás generando mucho como autónomo, bueno, pues pagas más de seguro médico y ya, porque en realidad estás facturando lo suficiente. Correcto. Esta estrategia es solamente y únicamente para comenzar. Ya luego de que de que te comience a ir bien, ahí hay que sentarse y mirar, bueno, ¿qué situación tenemos ahora donde hay que hacer las aportaciones a la seguridad social, al seguro médico? Eso siempre hay que tenerlo en cuenta cuando vamos a hacer esto para empezar. Ya, ok. Vamos a hablar claro. Vivir en Alemania puede ser bastante caro. Y si no sabes cómo manejar tu dinero, aquí lo vas a terminar perdiendo en impuestos, seguros mal contratados, o por no ahorrar o invertir o tomar malas decisiones. Pero eso se puede evitar. Gabriela Aguirre Coja es una de las asesoras financieras más exitosas en el mundo hispanohablante en Alemania y está ayudando a hispanohablantes como tú a entender cómo funciona el sistema tributario alemán para que le saques el mayor provecho. ¿Quieres empezar a invertir? Ella te muestra cómo hacerlo, qué beneficios fiscales puedes tener, qué seguro realmente necesitas y cómo puedes ahorrar y mejorar tu jubilación. ¿Estás pagando demasiados impuestos? Gabriela te ayuda a organizar tus finanzas para que pagues lo justo. No es una asesoría genérica, es una asesoría hecha especialmente entendiendo tu contexto como latinoamericano viviendo en Alemania. Así que si estás listo para dejar de improvisar con tu dinero y empezar a construir una base financiera sólida para que digas, ¿valió la pena emigrar a Alemania? Haz una cita con Gabriela. Te dejo el link aquí en la descripción o puedes escanear el código QR para que agendes tu cita. Agradecemos a Gabriela por patrocinar este episodio y ahora sí, continuamos con el episodio. Bien. Entonces, bueno, ya hablamos forma legal, impuestos, seguro médico y cómo es la mejor estructura quizás para, yo me imagino que para la mayoría de personas que emigramos a Alemania, creo que hemos ya dado los tips esenciales para que puedan empezar. Exactamente, exactamente. Ahora, está el detalle, bueno, ¿qué pasa cuando, digamos, tengo una actividad, tengo un empleo formal y una actividad autónoma y de repente pierdo mi trabajo principal? ¿Qué pasa con el seguro de desempleo? ¿Obtengo el dinero del desempleo o no? Porque sigo, digamos, ganando algo de mi actividad autónoma. ¿Qué pasa en esos casos? Exactamente. Ahí hay dos casos interesantes. El primero es el que tú planteas, Luardo. Tienes un empleo principal, lo pierdes por X o Y razón y todavía estás dado de alta, bueno, estás dado de alta como autónomo. Si tú tienes el ingreso necesario para sobrevivir, creo que está en unos 1.400 euros al mes netos, no me recuerdo muy bien. Entonces, no vas a tener ayuda social de desempleo porque allí ya estás, pues, tienes dinero para sobrevivir. Entonces, si tu emprendimiento no te está dando dinero para sobrevivir porque ganas 300, 400, 500 euros al mes, sí tienes derecho a la prestación social de desempleo 1, ¿no? De paro,
pero allí hace la agencia de impuestos una suma y una resta y ve realmente lo que te corresponde. No te correspondería tal vez todo, como si cuando te quedases sin empleo y no tuvieses otro ingreso. Eso es una situación interesante que hay que verla. Sí, porque, por ejemplo, tengo entendido de que el máximo que te da la oficina de desempleo es 2.500 más o menos. Correcto. Entonces, digamos de que ganas, no sé, unos 70,000 al año. Entonces, digamos, llegas al máximo. El máximo serían los 2.500 de tu desempleo, al perder ese empleo que tenías. Entonces, de esos 2.500, dices, ok, cubres los gastos, pero resulta que tenías o que tienes también una actividad independiente en la que ganas adicionalmente 1.400. ¿Qué pasa ahí? O sea, entonces el Finance Amt dice, tú ganas suficiente como independiente. En lugar de darte los 2.500, tú sigue ganando tus 1.400 y yo como persona desempleada digo, no, pero es que con 2.400 no puedo vivir, pero con los 2.500 sí, pero no con los 1.400. Sí, ¿Qué hace uno en esos casos? sí, es un tema un poco complejo porque la agencia tributaria la agencia de trabajo se mira todo el caso. ¿Tienes hijos? ¿No tienes hijos? ¿Estás casado? ¿No estás casado? Hay muchos factores que hay que tomar en cuenta. Mi recomendación es directamente antes de que pase esto, porque bueno, no te quedas sin trabajo de la noche a la mañana, siempre te preavisan. Sí. Es infórmate bien con especialistas que se conozcan muy bien con la agencia de trabajo. Nosotros tenemos contactos buenísimos que podemos recomendar y se conocen bastante bien con estas subvenciones, y ver incluso el caso, porque la palabra clave ahora en esto es la subvención. Vámonos al caso más sencillo, Luardo. Vámonos al caso de que tienes tu trabajo, te han despedido y de repente te quedas desempleado en Alemania. Alemania es el país más interesante de toda Europa porque tiene una tasa relativamente alta de desempleo y tiene un mercado laboral de sobreoferta. O sea, hay más oferta laboral que demanda laboral. Es algo que no se ve en muchos países donde hay mucho trabajo, pero mucha gente parada, ¿no? Mucha gente Ok, desempleada. ajá. ¿Qué hace Alemania para tratar de poner el mercado laboral otra vez allí o tratar de sacar a esta gente del desempleo? Tiene una subvención que se le llama Gründerzuschuss. Y el Gründerzuschuss se le dan a las personas que están recibiendo desempleo 1, paro, quieren darse de alta como autónomo y todavía tienen derecho a desempleo, creo que por 5 o 6 meses, hay que mirárselo luego bien. Entonces, ¿qué es la subvención que te da el centro de trabajo si tú vas y dices, oye, yo quiero darme de alta como autónomo, estoy desempleado y quiero esta subvención, quiero este Gründerzuschuss? Primeramente, al llegar al centro de trabajo te van a decir, vale, me parece muy bien, pero tienes que tener un plan de negocio y un plan de viabilidad. Entonces, este plan de negocio y plan de viabilidad tiene que ser certificado luego por una agencia o un instituto que esté certificado para decir que está bien o no. Puede ser la IJK, puede ser un consultor de empresas, puede ser tu asesor fiscal, puede ser un abogado. Nosotros en la oficina damos este certificado de viabilidad. Entonces, con este certificado de viabilidad, vas a la agencia de impuestos, a la agencia de trabajo, y la agencia de trabajo dice, sí, me parece tu idea de negocio viable, toma 6 meses de subvención que te corresponde, y esta es la palabra clave que mencioné antes, es una subvención. No tienes que devolver este dinero. Entonces, la agencia de trabajo te da por 6 meses más, o bueno, por los 6 meses más que te corresponden, este dinero de desempleo. Agregado a ello, te da 300 euros para que pagues tu seguro médico y también, dependiendo de cada ciudad, tienes opciones a vouchers o ayudas o subvenciones de coaching. Mm. Entonces, por ejemplo, si tú quieres darte de alta como autónomo y necesitas ayuda para el comienzo, que es lo más normal, la agencia de impuestos te da este Gutschein, te da esta tarjeta de regalo, por ejemplo, para que tú vayas
a un coach que tenga la certificación. Nosotros también conocemos a gente que siempre recomendamos. Y este coach que está certificado por la agencia de trabajo te dé asesoría y acompañamiento en todo este tiempo que te vas a dar de alta como autónomo. Entonces, sí que hace algo Alemania para tratar de sacar a la cantidad bastante alta que tiene de desempleados. Y una de estos es el Grundausschluss, que me parece algo excelente porque son 6 meses donde estás aliviado con ese, bueno, no tengo que estar buscando debajo de las piedras cómo facturar, sino que puedes estar tranquilo por esos 6 meses y con cabeza más fresca comenzar a ofrecer tu servicio y no regalar el servicio que muchos hacen a la hora de comenzar por primera vez. ¿Hay algún error común que cometen las personas al pedir este tipo de ayuda? Sí, sí. El error común es, primeramente, irte con un plan de negocio hecho por la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es excelente. Yo la uso, tú la usas, Luardo, todos las usamos y nos ayuda al día a día. Pero el error es, yo quiero abrir una empresa de e-commerce Ujú. y quiero vender, qué sé yo, comida para perro. Hazme un plan de negocio. Te hace un plan de negocio. Te lo hace en 2 minutos, en 1 minuto. Y tienes un plan de negocio. Pero es un plan de negocio que lo pudo haber hecho mi hermano con 16 años, ¿no? Es un plan de negocio súper general que luego cuando tú vengas a mí o vayas a una agencia, bueno, ni siquiera, porque luego si vienen a nosotros, nosotros los ayudamos y decimos, mira, no, esto no está bien, vamos a hacerlo bien. Pero luego si vas a otra agencia como la IJK o otras instituciones que te pueden certificar el plan de negocio, van a decir, mira, esto tirarlo a la basura porque cuando vayas a la agencia de trabajo, el funcionario te va a decir, quieres hacer todo y no quieres hacer nada. Entonces, con inteligencia artificial podemos hacer un plan de negocio económico, pero hay que saber usarlo y hay que saber hacerlo para que obviamente te lo reconozcan. Entonces, aquí sí que vale la pena invertir un poco, ¿no? Yo sé que comenzar es muy difícil y sé que no se tienen los recursos al comienzo, pero en esto es muy importante invertir algo porque luego vas a tener una subvención 6 meses. O sea, Claro. vas a estar recibiendo 6 meses, dependiendo de cuánto recibas, vas a estar recibiendo por 6 meses unos 15.000 o unos 12.000 euros. Y luego no los vas a tener que devolver. Imagínate si facturas en esos 6 meses el doble. Entonces, ese dinero te lo quedaste tú, no lo tienes que devolver y ya está. Sí. Y te aprobaron esa ayuda. Entonces, se te hizo el camino para comenzar en Alemania bastante fácil. Esto, no sé, yo lo conozco solamente en Alemania, seguramente hay otros países que lo ofrecen, pero que el gobierno alemán te diga a ti como empleado, hazlo, atrévete y yo te ayudo esos 6 meses, yo te tomo aquí Sí. y te ayudo en esos 6 meses para que tengas la cabeza fresca y puedas emprender. No cualquier No, país. no lo hay en cualquier país, no lo hay en cualquier país. Está súper bien. Y bueno, yo creo que la gente que le queda ahí eso y que quiera saber, yo creo que pueden ponerse en contacto contigo. Si hay mucha gente que está desempleada y quiere saber cómo hacer este plan de negocios, pueden buscar el link. Primero, la inteligencia artificial te dice muchas cosas acerca de emprender en Alemania de forma gratuita, pero no se confíen en todo porque, bueno, ya sabemos. Pero la IJK o la AJK, que son la Cámara de Comercio o la Cámara de Artesanos, ofrece información completamente gratuita y muy detallada y de una fuente, bueno, la más confiable que hay, para poder emprender el paso a paso en Alemania. Entonces, ellos te dan ese paso a paso y te dan toda la información. Claramente está en alemán, pero bueno, hoy con tanta tecnología esa información se traduce. puede traducir, sí. Ahora, bueno, que hemos hablado del tema mucho para solopreneurs, digamos, emprendedores solos. Pero, ¿qué hay de los otros casos de las otras empresas, la UG y la GmbH? Exactamente, Eduardo. Anteriormente estábamos hablando de un modelo de empresa como el Einzelunternehmen o el Freiberufler, que es relativamente fácil, que siempre se lo recomendamos a empresas que quieren comenzar desde forma pequeña, que no tienen mucho riesgo, que no se quieren complicar la vida y que quieren ver primeramente cómo les va. Ahora, si queremos comenzar un poquito más en serio o un poquito más en grande, tenemos la opción de abrir una UG o una GmbH. Las formas legales son parecidas, ¿no? La UG y la GmbH. La UG, aunque la puedas crear con 1 euro, tiene el mismo beneficio que la GmbH, o sea, los mismos derechos que la GmbH.
y los mismos deberes, pero viene un poco con el tema del capital que queramos, que tengamos al comienzo, ¿no? Si no tenemos mucho capital y ya queremos tener una forma separada, una estructura separada, donde protejamos el patrimonio privado y la responsabilidad de forma privada, entonces podemos comenzar con una OG. No recomiendo crearla con 1 euro, porque creas la empresa con 1 euro, te viene la factura del notario por 1000, la empresa está en quiebra. Entonces, siempre recomiendo, si se va a crear un OG, por lo menos tener 1000 euros en la cuenta de negocio, ¿no? Tengo ahí una duda. Por ejemplo, yo no tengo una UG y quisiera aquí aprovechar de asesorarme de una vez. Yo no estoy con UG, yo estoy kleine Unternehmerregelung, pero digamos de que quiero formalizarme más porque creo en el proyecto y quizás crece más. ¿Va? Entonces, digamos, si quiero empezar con una UG, tú me recomendarías tener entonces, bueno, para esto tendría que abrir una cuenta empresarial. Correcto. Exacto. Ahora vamos a tratar las dos formas. ¿Dónde empiezo, digamos? Ahora Pregunto te yo. digo exactamente. Te digo lo que hacemos con el Einzelunternehmen, que eso es el error de muchas personas, y ahora vamos. El tener un Einzelunternehmen no significa que no tenemos la misma libertad que una UG o una GmbH. Podemos facturar 1 millón de euros con un Einzelunternehmen, y igualmente con una GmbH. La diferencia claramente es que ya a partir de cierto monto, el Einzelunternehmen no tiene sentido. Yo siempre digo, a partir de 100.000 euros de ganancia, 130.000 de ganancia, ya no tiene sentido tener un Einzelunternehmen. Primeramente porque pagas el 42% de impuestos de forma privada, a diferencia del 30% que pagas con una GmbH o con una UG, ¿no? O sea, con una sociedad limitada. Y luego ya es un poco riesgoso tener el patrimonio privado allí en juego, si tienes esa facturación. Entonces, la Einzelunternehmen puede contratar personal, puede facturar mucho dinero, puede hacer todo igual que la GmbH. La diferencia es el tema de la responsabilidad y el tema de los impuestos, obviamente. Pero luego no significa que si creaste un Einzelunternehmen, te casas toda la vida con un Einzelunternehmen. ¿Y qué es el mayor error que no solamente hacen los latinos, sino que hacen los alemanes? El mayor error que hacen los alemanes es decir, perfecto, lo logré, cierro el Einzelunternehmen, abro mi GmbH y comienzo a facturar con mi GmbH. Este es el peor error fiscal, legal y qué sé yo que pueden hacer las personas que tienen un Einzelunternehmen. Lo mejor que puede hacer un Einzelunternehmen que se quiere abrir y quiere crear una GmbH, quiere dar ese paso allá a ser más formal y ser más grande, es crear la GmbH, tener el Einzelunternehmen y en este caso abres el Einzelunternehmen, abres la GmbH con los 25.000 euros de capital. Siempre recomiendo Einzelunternehmen a GmbH y no Einzelunternehmen OG, no tiene sentido. Entonces, crear la empresa de 25.000 euros, ¿no? Capital limitado, ponerlo en la cuenta de banco, pum, creé mi GmbH y ahí tienes que hacer algo con un perito, que es hacer lo que se llama un Gutachten, que es un perito de la situación económica de tu Einzelunternehmen o con el asesor fiscal. Y lo que tiene que hacer el asesor fiscal es hacer una Kapitalvermehrung, ¿no? O sea, tener que traer el Einzelunternehmen, valorarlo en 1 euro. Muchas veces no se puede, pero la mayoría de veces se puede. Esto es muy complicado, pero lo voy a explicar de la forma más fácil. Y traer ese capital de 1 euro, este objeto de 1 euro, a esos 25.000 y ahora hacer la GmbH de 25.000 euros 1. O sea, 25.000 euros y 1 euro. Okay. Entonces, con eso me he traído de forma neutral, fiscalmente hablando, el Einzelunternehmen. Como si la compraras, digamos. Como si la compraras. Porque, ¿qué pasa? Si yo agarro y digo, no, cierro y hago esto, la agencia de impuestos puede decir, no, pero tú estás comprando el Einzelunternehmen y la valoración de la agencia de impuestos es bastante fuerte. Entonces lo que puede pasar es que la agencia de impuestos te diga, pero tu Einzelunternehmen vale 100.000 euros. Ahora tienes que pagar tú 100.000 euros de ganancias de forma privada, el 42% de ellos, y a lo mejor ese dinero no lo tienes porque no has vendido la empresa, es una venta ficticia. Entonces, para ahora hacer el puente al tema de empresa de capital,
si tienes una Einzelunternehmen y te quieres convertir en una GmbH, búscate. Nosotros incluso trabajamos de forma externa con otros partners para hacer esto porque es bastante complicado y muchos asesores hacen el error. Entonces, yo pienso que el asesor fiscal funciona exactamente como un médico. Si tú vas al cardiólogo es porque tienes problemas del corazón, no vas al traumatólogo porque te duele el corazón. Entonces lo mismo funciona con los asesores fiscales. Si quieres hacer un Wandlung se le llama, o un cambio de forma legal, es mejor que te vayas a una oficina que colabore o que esté de verdad especializada en este cambio de forma legal. Ah, ok. Bien. Ok, bueno saberlo. Y bueno, decías en el tema de la UG, entonces tú pones un capital desde 1 euro, pero tienes que hacerlo con un notario. Entonces tienes que contar que vas a pagar unos de 500 a 1000 euros por el notario, por registrar la empresa. Exactamente. Ahora, sin salirme del tema, que hablo mucho, vamos a dar el paso a paso de forma estructurada de crear una UG, una GmbH. Para el tema de la UG y la GmbH, la formación se hace casi de forma igual. La diferencia es que la UG la creas con 1 euro, la GmbH la tienes que crear con 25.000 euros, o puedes crearla ya con 12.500. La ley establece que los otros 12.500 tienen que venir en cualquier momento, no dice cuándo, pero el capital limitado de la GmbH siempre van a ser 25.000. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué haces? Primero, creas con tu abogado o con tu notario, dependiendo de que tengas a la mano, o tu asesor empresarial, un contrato de sociedad. En ese contrato de sociedad, tú pactas los objetivos de la empresa, qué pasa si la empresa se queda sin dinero, quiénes son los socios de la empresa, en tal caso que tenga socios o hay un socio único, etcétera, etcétera, etcétera. Allí pactas todo con el abogado. Luego, con ese mismo contrato de sociedad, pides una cita con el notario te da cita de 2 a 3 semanas, vas al notario y el notario se encarga de hacer el proceso de apertura de la empresa. Si no hablas inglés, tienes que buscarte un traductor porque puedes tener suerte de conseguir un notario que hable alemán o que hable inglés, pero la mayoría te va a hablar en alemán. Entonces, si no hablas muy bien alemán, tienes que ir con un traductor jurado que haga la traducción del proceso de apertura. Nosotros conocemos notarios que hablan español, así que allí incluso tenemos un poquito de suerte dependiendo de las ciudades, pero eso hay que tenerlo en cuenta. El notario te abre la empresa, te hace el registro ante el Handelsregister, ¿no? El registro de empresas o de comercio, y ya luego, después de unas semanas, la empresa queda abierta, te da el certificado de apertura. Entonces, con este certificado de apertura de tu UG y tu GmbH, vas al ayuntamiento, que fue lo que hicimos en el primer paso del Einzelunternehmen, y registras tu UG o tu GmbH ante el ayuntamiento. Entonces, después de registrar tu UG y tu GmbH ante el ayuntamiento, después de 3 semanas o 4 o un mes, te llega tu registro de empresa ante tu ciudad. ¿Qué tenemos ahora? Ayuntamiento, Handelsregister, registro de comercio. Nos falta algo muy importante, que es el número de impuesto de empresa. Y esto lo hacemos, como te lo comenté ya anteriormente, a través del Fragenbogen zur steuerliche Erfassung. Ahí registramos nuestro UG, nuestra GmbH, panel de facturación y todo lo demás. Y luego de, otra vez, 4, 3 semanas, un mes, nos llega nuestro número de impuesto. Y con estas cosas ya podemos comenzar a hacer facturas de manera oficial. Luego hay otros registros como en la IJK, eso pasa de forma automática, etcétera, etcétera. Pero bueno, no nos vamos a ir a tanto detalle porque si no nos vamos a lo lejos, pero esto es lo más importante. El Handelsregister a través del notario, el registro de la empresa ante tu ciudad, ante el ayuntamiento, y luego el registro de la empresa ante el Finanzamt para obtener el número de impuesto de empresa. Entre que haces todos estos registros, se te pueden ir de 2, incluso hasta 4 meses, dependiendo de la ciudad. Gastos que tienes que tomar en cuenta para crear ambas, da igual, UG y GmbH, está casi en lo mismo. Notario, 800 a 1.200 euros. Y si lo haces solo, bueno, no lo recomiendo hacer solo porque es un poco complicado. Si lo haces con un asesor de empresas o con un asesor fiscal para que te ayude a hacer todo el registro y no tengas que ir tú a hacer gestiones por aquí y por allá,
tienes que calcular otros 1.500 a 2.500 euros, ya también depende del tamaño de la empresa que se quiera registrar. Ok. Eso es lo más importante, ¿no? O sea, para crear una GmbH hay que tener capital y hay que invertir en la asesoría para hacer las cosas bien. Ok, entonces ya es cuando ya te vas a la liga grande, cuando ya tienes un modelo de negocio ya validado, en el cual ya estás listo para escalar y hay alguna razón, bueno, que quieres proteger activos o quieres protegerte, tu patrimonio o tu persona legalmente. Exactamente, quieres proteger tu persona de forma legal, o sea, quieres tener algo separado a ti. Ujú. Tú eres el director de la empresa, también eres responsable, ¿no? Tú como director de una GmbH o una UG también eres responsable de liquidar la empresa si está en proceso de insolvencia, avisar si la empresa no tiene dinero para pagar, eres responsable, ¿no? La forma legal no te excede totalmente de todo, pero sí que te protege en casi todos los casos. Entonces, muchas de las personas quieren tener a una persona B, ¿no? Como si tú no existieses ya. Tú creas tu GmbH y esta GmbH, digamos, mexicano GmbH, es otra persona y tú, Luardo, eres otra persona aparte. Si quieren hacer una demanda, si quieren tener un problema contigo, etcétera, 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 van a buscar a mexicano GmbH. Sí. Ahora, si por negligencia, por eso es bueno informarse, no has hecho las cosas bien o a tiempo, entonces la forma legal no te va a proteger, te van a buscar a ti también. Y muchas veces pasa, o el caso más común, es que cuando la UG o la GmbH está en insolvencia, no tiene dinero, no tiene flujo y no puede pagar, y el propietario o digamos el director de la empresa no registra esta insolvencia a tiempo, Mm. entonces puede venir el abogado de insolvencia, que es el encargado de liquidar la empresa, y decir, pero ¿por qué si hace 4 meses no tenías para pagar, no registraste la empresa? Entonces entramos en un caso de negligencia y él puede hacerte responsable de forma privada para pagarle a esos proveedores que todavía les debes dinero. Entonces, Ok. hay que educarse bien antes de meterse en una forma legal bueno, en realidad en general. Y incluso allí hay muchísima información en la IJK y en la AJK gratuita que pueden buscar luego en internet. Más allá de lo que es trámites y burocracia, también es cuestión de una actitud, de saber afrontar riesgos y un enfoque mental y una certeza de saber qué es lo que quieres hacer cuando emprendes. ¿Cuáles son los errores en cuestión de mentalidad que ves más seguido en las personas que quieren emprender un negocio aquí? Hacerlo a la latina. Hacer las cosas y después pensar. El latino es arriesgado, ¿no? Yo pienso que el latinoamericano es el emprendedor o tiene la mejor energía, el mejor espíritu emprendedor, porque es arriesgado y no le da vergüenza nada. Pero al mismo tiempo, este riesgo hay que mezclarlo con la combinación perfecta que llamo yo. El latino siempre quiere mejorarse, siempre quiere emprender y siempre quiere darse a conocer y resaltar. El alemán no. El alemán se conforma con su salario mensual, sus 160 horas al mes, su trabajo a tiempo completo y su contrato indefinido y se queda siempre en su zona de confort. Pero es muy puntual, es muy estructurado y antes de hacer algo ve todos los escenarios antes de hacerlo. Entonces, yo mezclaría el ser latino, el siempre resaltar, el siempre arriesgarse, el siempre ser diferente y querer mejorarse con la estructura alemana, ¿no? Con el ser estructurado, el ser puntual, el siempre planear las cosas antes de hacerlas, que es lo más importante. Y yo creo que después de haber estado aquí y estar en el mercado laboral alemán y haber aprendido esa forma de trabajar a la alemana y la mezcla a la latina, creo que tienes un emprendedor que le va a ir muy bien. Claro, claro que sí. Y me identifico con eso porque en Latinoamérica, cuando la gente normalmente siempre tiene una idea o un negocio que tiene además de su trabajo. O cuando no tienen empleo dicen, bueno, pues voy a salir a la calle fuera de mi casa y voy a poner un puesto bueno, en Venezuela quizás de arepas o de algo. Exactamente. Y en México, aunque sea, decimos, un puesto de churros afuera de tu casa. ¿Por qué muchas personas crees que se quedan, no sé, paralizadas
a pesar de tener una idea clara o una idea buena? Porque no tienen un acompañamiento indicado. Yo creo que porque les falta esa persona que les dé la palmadita en la espalda y les diga, tú puedes, tienes que hacerlo así, 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 y no te va a pasar nada, porque la mayoría de gente que me escribe tiene miedo y piensa que aquí Alemania les va a cortar la cabeza. A ver, si Alemania no quisiera tener emprendedores y Alemania es muy mala y es contra empresas, no habría tantas empresas como las hay hoy en día, ¿no? Claramente no es fácil, pero a ver, ¿en qué país del mundo es fácil emprender, no? Yo creo que no hay ningún país en el mundo donde sea fácil emprender. Alemania no va a ser uno de ellos, pero sí te ofrece una infraestructura bastante estable y te ofrece un mercado bastante fuerte. 84 millones de personas que tienen un ingreso bastante bueno. Alguno va a querer comprar tus servicios si lo haces de buena forma. Entonces yo creo que el mayor error de los latinos que quieren emprender es preguntarle a su mejor amigo alemán o a su pareja alemana, porque el alemán te va a decir, das ist so kompliziert, das kenne ich nicht. Te va a decir, no, no lo sé, es muy complicado, no lo conozco. Si vas a aprender en Alemania, pregúntale a otro emprendedor que se conozca y que haya tenido éxito aquí, o pregúntale a un americano, o pregúntale a alguien de la India, que las personas de la India son emprendedores natos, o incluso a un turco, que los turcos emprenden mucho. Abren un Speti de la noche a la mañana. Exactamente. Si le vas a preguntar a un alemán que se conozca en el área, porque el alemán común te va a decir que es muy complicado y te va a decir que es imposible y que no lo vas a hacer. Pero luego también tienes que preguntarte al mismo tiempo, ¿pero esta persona ha hecho algo fuera de su hora, de su trabajo común? Claro. Si la respuesta es no, entonces le estás preguntando a la persona, no le estás preguntando a la persona indicada. No harías lo mismo en Latinoamérica. En Latinoamérica le preguntarías a tu amigo emprendedor, ¿no? Claro. Exacto, claro, 100%. Si le preguntas, lo que muchos dirían los alemanes, uy, pero te va a tocar pagar mucho de seguro. Eso es lo que te van a decir. O te va a Exactamente. tocar pagar mucho de tu seguro médico. O qué va a pasar con tu jubilación. No, yo no me arriesgaría. Eso lo he escuchado, lo del seguro médico Sí, bastante. sí, Te va a tocar pagar exactamente. completo tu seguro médico. Exacto. Y eso es algo que a ver, yo no tuve un camino fácil en Alemania. Una vez cuando hablamos la última vez, Luardo, una persona comentó, entrevisté a alguien que haya tenido un camino difícil, no a alguien privilegiado. Yo no he sido privilegiado. Yo llegué a Alemania en el 2018. Claramente yo soy alemán, yo me vine con pasaporte alemán porque mi familia por parte de padre es alemana. Y claramente tuve una ventaja a otra persona que a lo mejor se tiene que venir con visa, ¿no? Que tiene que hacer todo el proceso migratorio. Sí, esa ha sido mi ventaja. Pero yo me vine de Venezuela en el 2018. Venezuela estaba en el auge de la crisis económica. Venezuela podrías tener dinero, que yo vengo de una familia normal en Venezuela. Podrías tener mucho dinero en Venezuela, pero igualmente no había escasez de comida. Las calles eran súper inseguras, o son hoy en día súper inseguras y la economía no está a favor del emprendedor. Yo creo que no hace falta decirlo. Y yo llegué a Alemania, sí, con un pasaporte alemán, está bien. ¿Me veo yo como un alemán? No me veo como un alemán. Aunque mi apellido sea Leonardo Deutsch, y me llamo Leonardo Alemán, no, obviamente tengo rasgos latinos y soy latino, soy venezolano a mucha honra, pero no me veo como un alemán y no tuve, igualmente fui tratado como un extranjero, que a mí me fue muy bien, no he tenido hasta el día de hoy ningún problema de racismo, a mí me ha ido hasta el día de hoy súper bien en Alemania ¿Y no hablabas alemán? y no hablaba alemán. Ni tampoco inglés. Ni tampoco inglés, exactamente. Y yo llegué a Alemania con un bachillerato venezolano que me dijeron, "No, ese bachillerato venezolano con 17 años, no sabemos, no". Y yo hice el bachillerato otra vez en Alemania, ¿no? Hice el Abitur. Mi Abitur es alemán y, bueno, toda mi carrera profesional es en alemán porque yo hasta los 17 viví en Venezuela, hasta los 16, y obviamente tengo el nivel de español de hasta el bachillerato. Entonces yo llegué sin alemán, yo llegué sin inglés, pero llegué con ganas de comerme el mundo y sabía que estaba en el país indicado y vine con mucha disciplina. Entonces yo a los 6 meses ya estaba hablando alemán,
no estaba hablando bien alemán, pero sí obviamente se me hizo más fácil porque era joven en su momento, bueno, soy todavía joven, pero a los 6 meses ya me podría comunicar, al año ya tenía un nivel bastante respetable, y ya al año y medio tenía que tener un nivel muy bueno porque estaba presentando exámenes de 6 horas en literatura alemana, porque también se me fue la cabeza y escogí literatura alemana, filología y literatura inglesa como materia universitaria, Sí. y yo no hablaba inglés y el alemán lo tenía allí. Y sin embargo lo logré. Logré sacarme Abitur. Luego hice una doble titulación. Se le llama Dual Studio, ¿no? Hice una carrera técnica en comercio exterior. La carrera universitaria en administración de empresas. Y bueno, me especialicé en esto, ¿no? Me especialicé en impuestos, realmente. Y hoy en día hacemos impuestos y asesoría empresarial en la oficina. Y yo trabajé en una heladería. Ese fue el mejor trabajo que tuve, comenzando, ¿no? Bueno, y hoy en día y después otros trabajos que que me dio la carrera, ¿no? Pero el primer trabajo que tuve en Alemania fue en una jardinería. Ujú. Yo iba a trabajar por 10 euros la hora y a veces trabajaba una hora y tenía que ir media hora en bicicleta y media hora de vuelta. O sea, manejaba media hora en bicicleta, me ganaba 10 euros y para atrás. Uf. Exactamente, claro, yo me vine con mis padres, obviamente tenía mis padres también son y eran en su momento extranjeros sin idioma, o sea, no lo tuvieron tampoco fácil, ya nos fuimos evolucionando, ¿no? Como cualquier otro extranjero que tiene ganas de avanzar, pero en su momento eso era lo que había. Y después de la jardinería, encontré un trabajo en una heladería y ahí me pagaban relativamente bien, pero hacía la heladería y la jardinería al mismo tiempo. Y ya luego hablaba también alemán, que comencé a dar clases de alemán. Di clases de alemán un año. Órale. Hacía la jardinería, hacía las clases de alemán, hacía la heladería y estudiaba. Entonces, tuve varias cosas. Ya obviamente me fue muy bien con las clases de alemán. Solamente di clases de alemán. Ya luego entré a la carrera. Y obviamente en la carrera ya dejé todo porque en el estudio dual se trata de que 3 días vas a la empresa que está pagando toda la titulación dual, un día vas a la escuela técnica y un día a la tarde vas a la universidad y el otro día completo, que eran los viernes para mí, iba a la universidad. Entonces en ese momento ya hacía 3 cosas al mismo tiempo, ¿no? O sea, trabajaba ya como, digamos, practicante Sí. y ya luego tenía el tema de la carrera técnica, que la terminé en 2 años. Bueno, había que terminar en 2 años. Y ya luego la carrera universitaria, la carrera universitaria que se terminaba después de los 3 años y medio. Entonces, en ese momento vine a Guten Tag. Ya tenía mi emprendimiento porque ya estaba con la carrera bastante avanzado y ya me conocía muy bien con todo el tema de emprendimiento, con todo el tema de impuestos. Y en su momento, que no lo hablamos, Luardo, yo estaba entrando a la especialidad de impuestos. Sí. Entonces, yo comencé a trabajar en una Steuerberatungsgesellschaft, en una oficina de asesoría fiscal, que hoy en día todavía trabajo ahí como consultor fiscal junior. Y tomé mi especialidad en impuestos, creé mi empresa y al mismo tiempo mi empresa comenzó a cooperar con otras asesorías fiscales y con abogados, que hoy en día yo trabajo, mi socio es abogado especialista en impuestos. Él hace todo lo jurídico, yo hago un poco bueno, yo hago todo lo de impuestos contables y entre ambos ofrecemos el servicio, bueno, que estamos colegiados de tema de asesoría fiscal, etcétera, etcétera, y yo hago un poco más todo el tema también de asesoría empresarial. Entonces, yo también tuve mi camino en Alemania. Yo ahora me presento aquí así, pero en su momento me presenté con ropa de trabajo, me presenté como obrero y tuve mis momentos. Sin embargo, siempre mantuve en Alemania ese sentimiento latino de querer mejorarme y de querer emprender. Entonces, y no le tenía miedo al trabajo. Me recuerdo que un verano, de esos veranos del bachillerato, Sí. me fui a una isla, que es una isla aquí en Alemania que se llama Bochum, y en esa isla trabajaba en un supermercado. Lo podemos decir, trabajaba en Edeka. Ok. Entonces, en ese supermercado que trabajé durante 2 meses, trabajé en todas las vacaciones de verano, de domingo a domingo. Entraba a las 6 de la mañana, salía a veces a las 6 de la tarde, o sea, trabajaba 12 horas diarias
Y bueno, te pagaban 11 la hora en aquel tiempo o el sueldo mínimo. Y en los 2 meses que estuve, o sea, de 60 días, tuve 1 o 2 días libres, creo que 3 días libres. Entonces, claramente, el emprender significa esto, pero para ti. El emprender significa de que no vas a tener días de vacaciones, de que si te enfermas es tu problema y de que vas a trabajar siempre más que una jornada laboral normal como empleado, Claro. porque siempre vas a querer trabajar más y más y más y más para ti. Pero, ¿qué es la diferencia? Que estás viendo el beneficio de ese trabajo, de ese más y más y más, que obviamente el beneficio no lo ves cuando eres empleado, porque bueno, ese más y más y más se ve reflejado en el bolsillo de otra persona. Claro. Entonces, eso ha sido un poco mi historia. Yo vengo de, yo soy, o sea, vengo de emprender de verdad, con base, con estudios universitarios alemanes, con carrera laboral alemana y con la experticia alemana. Por eso a mí me da risa cuando yo en las redes sociales subo un video de un tema y hay alguien que me comenta, no, es mentira lo que tú estás diciendo. Ujú. Mm, Vamos a ver, yo antes de subir un video, yo trabajo en una oficina con abogados, con asesores fiscales, con personas con doctorados, maestrías y todos los estudios que te puedes imaginar y toda la experiencia laboral que te puedes imaginar. Y ese video normalmente lo hago yo siempre solo, porque yo sé y lo he hecho y son mis experiencias, pero cuando es un tema un poco más complicado, lo hablo siempre con mi compañero, sí, perfecto, todos los puntos en vista, ¡pum! Y sale el video a las redes sociales. O sea, cada video mío que sale a las redes sociales tiene un respaldo de una persona que he sido yo, que ha estudiado una carrera universitaria en Alemania, que tiene experiencia laboral en Alemania y que además está colegiada para contarte lo que te está contando. Entonces, a veces me da mucha risa, ¿no? Lo tuvimos la última vez, Lugardo, en el video, pero bueno, siempre hay ese Hay tipo de mucha personas. gente. Hay gente, Hay gente de gente. hay gente que también no le gusta ver que a otros les vaya bien. Hay otras personas que le gusta que la gente le vaya bien, pero no mejor que a ellos. Entonces, de esas personas a veces no hay que dejarse juzgar demasiado. Sí, Yo creo que eres un claro ejemplo de que se puede, de que, claro, hay que ponerle las horas, hay que trabajar, no hay que tenerle miedo al trabajo, como dices, que si quieres algo, pues sí, hay que ponerle las horas, hay que ponerle el esfuerzo. Y ya nada más para cerrar, y gracias porque has compartido tu historia y espero que a muchos les pueda servir, aquellos que llegan y que piensan es que solo algunos privilegiados o lo que sea, bueno, sí, digamos, tuviste el pasaporte, pero todo lo demás te tocó a- hacerlo. exactamente. Y me gustaría que... Si vives en Alemania, seguramente has escuchado que hacer la declaración de impuestos es complicado. Y sí, puede ser un dolor de cabeza, pero la buena noticia es que WunderTax hace todo mucho más fácil. WunderTax es una plataforma diseñada para cualquier persona, sin importar si eres empleado o si eres un estudiante. Puede hacer tu declaración de impuestos sin complicaciones. WunderTax te guía paso a paso y te muestra los documentos que necesitas subir y, lo mejor, te sugiere todas las deducciones fiscales a las que tienes derecho. Ahora, no solo cumples con el trámite, sino que también puedes recuperar más dinero. ¿Por qué dejar dinero sobre la mesa cuando podrías recibir una buena cantidad en tu devolución de impuestos? Con WunderTax optimizas tu declaración, pagas menos impuestos y le sacas el máximo provecho a tus finanzas. Haz tu declaración fácil y rápido en gutentag.wundertax.de. Agradecemos a WunderTax por ser el sponsor de este podcast y ahora sí, continuamos con el episodio. nomás nos dejaras un consejo último por si alguien que nos escucha hoy y quiere dar el primer paso mañana en cuestión de emprendimiento, ¿qué es lo primero que debería hacer? Exactamente. Mañana es tarde. Y te lo digo a ti, que tienes esa idea en tu mente, que quieres emprender y que no sabes cómo comenzar. Mañana es tarde. Si tú tienes una buena idea y tienes un plan y le has estado dando vueltas a la cabeza, inténtalo. Inténtalo con un Einzelunternehmen, te va a costar 15 euros. Una forma legal, la más fácil, no tienes que tener todo el equipo. Yo comencé con la inteligencia artificial haciéndome un logo y haciéndome la página web. O sea, yo tuve inversión de 0 euros, pero tenía muchos conocimientos que brindar. Y así comencé y así construí mi marca aquí en Alemania sin ser privilegiado y sin herencias. Y si tú tienes esas ganas y tienes esa idea y le vas a poner corazón, inténtalo y no te quedes con el que, ah,
y si lo hubiese intentado y si hubiese hecho ese emprendimiento sería ahora millonario y tuviese dinero, no te quedes con eso. Inténtalo, que de los fracasos y de los errores es que se aprende. Hay una chica que se llama Mel Robbins y ella dice la regla de los 5 segundos. Si tienes algo que quieres hacer, no dejes que pasen más de 5 segundos en poner acción, porque si no, el mismo cerebro piensa la forma de calmarlo, de buscar la negatividad. Entonces, como dices, mañana es tarde, empieza hoy. Exactamente. Háganlo, pero con inteligencia y obviamente con una buena planificación para que les salga bien. Luego todo lo demás viene por sí solo, claramente con mucho esfuerzo y dedicación. ¿Dónde pueden encontrarte si necesitan ayuda para su negocio? Aquí con mucho gusto les dejamos el link, página web, Instagram. Allí subimos siempre contenido acerca de emprendimiento en Alemania, acerca de los impuestos y también cómo pueden optimizar su carga fiscal en Alemania. Y allí nos va a encontrar en todas las redes sociales, excepto en TikTok, no tengo. Pero en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en la página web, nos pueden contactar directamente. Y todos los que vengan de parte de Guten Tag y quieran emprender y tengan una idea donde quieran primero tener una orientación, esa primera orientación se la hacemos Bien, a la casa, ¿no? Completamente gratuita. perfecto. Leonardo Deutsch, me ha dado un placer tenerte nuevamente aquí. Que tengas un Guten Tag. Nada, muchas gracias, Eduardo.